Amigas y muy buenos días, el placer de saludarlos una vez más. Ya arrancó la última fecha de la fase de grupos de este Mundial 2026. Se definieron el grupo A, el grupo B y el grupo C. Y vamos a arrancar sin más preámbulos. Al grupo A. México accede a los 16avos con puntaje ideal. La selección mexicana derrotó este miércoles por 3-0 a la República Checa para clasificarse con rodaje perfecto. Es la primera vez en sus 18 participaciones mundialistas y con la portería imbatida a la ronda de 16avos de final del Mundial 2026. De paso dejó eliminado a los checos. Mateo Chávez, Julián Quiñones y Álvaro Fidalgo convirtieron por México para resolver un partido igualado en la mitad inicial, que los mexicanos fueron superiores en el complemento. Necesitados de la victoria para clasificarse a la fase de los 32 mejores equipos, los checos salieron en busca de la portería defendida por Raúl Rangel y en el minuto 8 estuvieron cerca de tomar ventaja con un remate de pierna derecha de Denis Viniski, que salió por poco margen. Si bien tuvieron la posesión de la pelota en los primeros 20 minutos, hasta la pausa de hidratación los europeos no crearon más peligro. Después del breve descanso, México recuperó el balón y puso en aprieto a los rivales con una chilena Israel Reyes por fuera y un remate de Jorge Sánchez despejado por el guardameta Mate Kovar. México, que jugó con varios suplentes, terminó mejor el primer tiempo. Bueno, aunque sin marcar la diferencia a favor. La segunda parte comenzó con en el enredo de mitad de cancha y pocas emociones hasta que en el minuto 55 Luis Romo le puso un balón a Chávez, quien se escapó por la banda derecha y de zurda puso la pelota en el ángulo para el primer tanto de la selección mexicana. Los dirigidos por Miroslav Koubet se adelantaron en busca del empate. En el minuto 61 quedaron mal parados y México amplió la ventaja con un gol de derecha de Julián Quiñones, en una jugada iniciada por el juvenil Gilberto Mora, de los mejores de México este miércoles. Quiñones rescató un rebote en el área, puso el balón en la red, un golpe mortal para los europeos que en 6 minutos vieron desaparecer la posibilidad de seguir en el Mundial. Con el triunfo de la bolsa, el seleccionador mexicano Javier Aguirre se dio el tiempo para un homenaje. En el minuto 78 envió a la cancha al guardameta Guillermo Ochoa, quien sumó sus primeros minutos en su sexta participación en Copas Mundiales. México completó la noche perfecta en el minuto 94 con un gol del español naturalizado mexicano Álvaro Fidalgo. Se hizo de un rebote y de derecha convirtió el 3-0 final para el conjunto azteca, que se jugó en el Estadio Ciudad de México, en el Estadio Azteca. 12 remates contra 11, un solo remate al arco de República Checa, 5 de la selección mexicana, 51% de posesión contra el 49%. Vamos a otro partido que se disputó en esta misma llave. La selección de Sudáfrica jugaba frente a Corea del Sur. Para Sudáfrica era clave ganar para seguir con vida. Vamos a repasar este compromiso que se disputó en el estadio BBVA en la ciudad de Monterrey. Repasamos este compromiso con Sudáfrica, que pasa por primera vez la fase de grupos. La selección de Sudáfrica derrotó este miércoles por 1-0 a Corea del Sur para pasar más allá de la fase de grupos de un mundial por primera vez en su historia, al colocarse segunda en el grupo A. Taleko Masenko convirtió para los africanos, que salieron a matar o morir y consiguieron la mayor hazaña de su equipo nacional. Obligado a de ganar para avanzar a los 16avos de final, Sudáfrica tomó el control del balón desde el inicio. Recurrió al disparo de media distancia de Rebel Monger y Oswin Abrams como recurso para abrir al rival. Corea del Sur respondió con un contragolpe. Seon-jung desbordó por derecha de centro y luego de varios rebotes, Lee Kang-min remató de zurda apenas desviado del arco de Robin Williams. La opción más clara para los sudafricanos fue el minuto 30 en un potente disparo de tal desmarca que Kim Cheugo soltó. Evidence Maloga apareció sin marca, pero regaló su disparo al pecho de Sengu. En el complemento, los asiáticos ajustaron, dominaron gracias a la entrada de su estrella Son Heung-min, quien se convirtió en el referente de ataque. En el minuto 56 condujo por el centro, se dio a Castro James, que remató cruzado pero sin puntería. Sudáfrica respondió al minuto 63 con un contragolpe por izquierda a Imekong, quien encontró en el área a Transvelo Masenko, que remató de zurda el del primer poste para marcar el 1-0. El cierre fue alarido y heridos de los coreanos ensayaron sus combinaciones y con velocidad crearon peligro. En el tiempo de descuento, Jin-soo Park remató a puerta y estuvo cerca del empate, pero el guardameta Robin Williams se quedó con el balón. Sudáfrica terminó con una victoria, un empate y una derrota,
y 4 puntos, uno más que Corea y 3 sobre República Checa, que perdió con México, quedó con un punto. Bueno, así terminó el grupo A de esta Copa Mundial de la FIFA, donde México terminó con puntaje ideal, 9 puntos, 6 goles a favor, ninguno en contra. Sudáfrica con 4, menos 1 de diferencia de gol. Corea del Sur 3, que posiblemente clasifique como uno de los mejores terceros. Y eliminado República Checa. Bueno, Sudáfrica va a jugar los 16avos frente al conjunto de Canadá. Y el conjunto mexicano jugará el día martes a las 10 de la noche. Se definirá su próximo rival. Vamos al grupo B, donde Suiza enfrentaba a la selección de Canadá. Suiza enfrentaba a la selección de Canadá y lo ganó por 2-1. Suiza le amarga la fiesta a Canadá en Vancouver. Venció al anfitrión por 2-1 y se apropió del primer puesto del grupo B. En una tarde que empezó con aroma de celebración canadiense, terminó convertida en una advertencia para el equipo de Jesse Marsh. Superó durante muchos minutos por velocidad, la precisión y contundencia helvética. A pesar de la derrota, Canadá pasa a los 16avos del Mundial, el mejor resultado de la historia del conjunto norteamericano. A Canadá le bastaba con el empate para cerrar la fase de grupos como líder, permanecer en Vancouver y alimentar la euforia generada por su goleada anterior ante Qatar, pero Suiza necesitaba ganar, jugó desde el inicio con esa urgencia competitiva, fue más agresiva y más precisa en la ocupación del espacio, por sobre todo más dañina cuando encontró la espalda de la defensa local. El equipo de Murat Yakin avisó prontamente 11 minutos, Ricardo Rodríguez filtró un pase magnífico para Brent Embolo, que se plantó solo ante Maxime Crépeau, pero el portero canadiense sostuvo a su equipo. Una parada decisiva y el rebote en la defensa. Consiguió evitar el gol con el guardameta descolocado. Fue la primera señal seria de un problema que Canadá nunca terminó de corregir: la facilidad con la que Suiza encontraba vías inferiores para correr. Canadá respondió con una arrancada de Klein Lane, anulada después por fuera de juego, y con un remate de Tajo Muchan que obligó a intervenir a Gregor Coleman. El partido se abrió por momentos y con ocasiones en ambas áreas. Suiza conservó el control. Embolo volvió a probar a Crépeau en el minuto 17. Y Rubén Vargas tuvo otra opción clara, neutralizada por gran intervención del portero canadiense. La selección local fue creciendo antes del descanso, empujada por el ambiente del BC Place y por la necesidad de no encerrarse demasiado cerca de su área. Jonathan David conectó con Ali Ahmed, una acción peligrosa. El propio David rozó antes del intermedio. Aún así, la sensación era incómoda para Canadá. Había sobrevivido a la ocasión más clara de la primera parte y dependía demasiado de Crépeau. El golpe llegó nada más a comenzar la segunda mitad. Apenas 40 segundos, Johan Manzami encontró a Vargas dentro del área y el jugador del Sevilla, solo y sin marca, cruzó un disparo duro y ajustó al poste izquierdo. Crépeau no llegó y Suiza, que había madurado en el partido con paciencia, tenía ya el liderato en la mano. Canadá no reaccionó a tiempo, al contrario encajó en el segundo, en el minuto 57, en otra acción que expuso su fragilidad defensiva en un balón largo. Superó a Luke de Forest. Embolo lo recibió y pasó a Manzami, que entró en el área y bateó a Crépeau, con un remate que el portero no pudo retener. El 2-0 congeló el estadio, confirmó la superioridad suiza en las dos áreas. Marsic movió el banquillo de inmediato. Entraron Tani Olsen, Liam Miller, Sten Eustáquio para dar estructura al ataque canadiense. La respuesta tuvo más ímpetu que claridad. Canadá empezó a colgar balones, acumuló saque de esquina y encontró en un millar una vía por izquierda. Jonathan David encontró una buena ocasión en el minuto 67, pero su remate fue bloqueado. El partido recuperó intención en el minuto 76. Promise David, que acaba de entrar por Muchman, aprovechó su primer toque para marcar el 2-1. Nathan Saliba controló un balón largo dentro del área. Suiza sirvió un pase excelente para que el delantero lo empujara a la red. El gol reactivó a Canadá, encendió al público y convirtió el tramo final en un ejercicio de resistencia para Suiza. Canadá insistió de forma incesante en los últimos minutos con centros laterales, faltas colgadas, presencia en el área. Derek Cornelius rozó el empate con un cabezazo que se escapó junto al poste derecho tras una falta botada en el área. Después, el propio Cornelius llegó tarde por poco a otro balón añadido. Suiza, sin Manzami ni Embolo, resistió con oficio, protegió a Kovel y encontró oxígeno en cada despeje.
La derrota enfría la fiesta canadiense, pero no la anula. El anfitrión que tenía el liderato al alcance con un empate terminó segundo tras una noche en la que Suiza mostró sus límites defensivos y le arrebató el premio mayor del grupo. El equipo yaquí, más maduro, más preciso, cerró la primera fase en lo alto. Canadá todavía vivo. Seguirá adelante con una advertencia clara en las eliminatorias. Cada desconexión puede costar mucho más. Ganó Suiza 2-1 frente a Canadá. 6 remates tuvo el conjunto suizo, 3 el conjunto canadiense, 4 remates al arco del conjunto de Suiza, 7 de Canadá, 55% de posesión contra el 45%. Canadá jugará los 16avos, no jugará de local, jugará en Estados Unidos. Vamos al otro partido que se disputó en la jornada. Bosnia y Herzegovina recibía al conjunto catarí y ganó el conjunto bosnio por 2-1. Vamos a repasar este compromiso. Bosnia elimina a Qatar, se aferra al sueño a los 16avos. Con goles de Kerim Al-Rahov, Eric Mahim, otro de Sultan Al-Raken por Biporta. Ganó este miércoles a Qatar, que recortó distancias por medio de Aslan Aidos, quedó eliminada y sueña con el pase 16avos de final como una de las mejores terceras del campeonato. Bosnia y Qatar afrontaron la última jornada de la fase de grupos con la necesidad imperiosa de ganar al contar con solo un punto en 2 partidos, con la mirada también puesta en Vancouver, ciudad donde jugaron su duelo Canadá y Suiza, que terminó con la victoria del conjunto suizo. El partido comenzó mejor el conjunto balcánico, que los primeros 3 minutos tuvo 2 ocasiones solventadas por el acierto Mahmoud Arguada, haciendo remates de Ermelín, Reimovic y Van Basten. A Qatar, dirigida por el español Julen Lopetegui, le costó encontrar el ritmo del partido, en parte por la poca intensidad que mostró en la primera hora, que tuvo su reflejo el primer gol de Bosnia, obra de Kemil Alebovic, que se marchó sin la posición de varios defensores antes de lanzar un disparo que se marchó a la escuadra izquierda de Wanda. Casi sin tiempo para digerirlo, Qatar encajó el segundo. Al-Jakovic puso en centro de la banda izquierda, que tocó Sultan Al-King, que sin querer introdujo el balón en su portería. 9 minutos después, Bosnia pudo sentenciar el duelo con un remate del poste de Milinkovic, que hizo reaccionar la selección catarí, que en poco tiempo que tuvo hasta el descanso recortó diferencias por medio de su capitán Hassan Ailados, pudo empatar en el añadido con un disparo al palo de Pedro Miguel. En el complemento, el partido se igualó más y ninguno logró imponer su juego, por lo que tanto Serek Barbares como Lopetegui movieron bastante su banquillo en busca de aire fresco y con nuevas ideas. Al que mejor le sentaron esos cambios fue a Bosnia, puesto que Ermi Massin fue el encargado de sentenciar el duelo para su equipo para aprovechar un balón muerto en una jugada algo enrevesada en el área de Qatar, que terminó con un disparo que tocó a Wanda antes de meterse al fondo de las mallas. Hasta el final Qatar no se resignó a la derrota, trató de arriesgar su planteamiento, aunque apenas causó peligro en la meta de Balzac, salvo algún disparo aislado. Con este resultado y la victoria suiza ante Canadá, el grupo B los lidera el conjunto suizo. Las estadísticas: 3 para Bosnia, 1 para Qatar, 15 remates del conjunto bosnio, 9 del conjunto catarí, 5 remates al arco contra el 55% de posesión contra el 45%. Y así está el grupo B. Vamos a repasar el grupo B de este grupo. ¿Cómo terminó el grupo B de este mundial, de la Copa Mundial de la FIFA, disputado en México, Estados Unidos y Canadá? Suiza tiene 7, Canadá 4, Bosnia y Herzegovina 4, también puede ir como un mejor tercero, y Qatar eliminado con un punto, con 2 goles a favor y 10 en contra, menos 8. Vamos al grupo C de esta Copa Mundial de la FIFA 2026. Vamos a hablar de los partidos que se disputaron en la jornada de ayer. Vamos al triunfo de Marruecos. Marruecos derrotó por 4-2 al conjunto de Haití en un partidazo. Vamos a hablar de este compromiso que se disputó en el Mercedes-Benz Stadium en la ciudad de Atlanta. Remonta, pero avanza como segundo. Marruecos debió reponerse en una trepidante primera parte dirigido por el despliegue de Hakimi,
que lideró un empate ante Haití que transformó a Raheem en victoria en el minuto 78 para ser solo segunda del grupo C. Marruecos realmente tuvo una opción de ser primera en su cuarteto. Antes del partido era el objetivo. Según se desataron los acontecimientos con la ventaja rápida de Vinicius a Brasil y casi 1000 kilómetros de distancia de Atlanta con la prueba de personalidad y reacción que le propuso su rival equipo norteafricano, entendió que lo único que podía centrarse en sí mismo, ganar su partido, le costó entre la distensión de su rival. Semifinalista en el 2022, sin peligrar en ningún caso la clasificación, Escocia jamás se adelantó en el marcador ante Brasil, que fue el otro partido que vamos a hablar enseguida. Ahora aparecen tres opciones de su segundo lugar: Países Bajos, Japón o Suecia. Uno de los tres será su adversario el 29 de junio, entre paréntesis el 30 en España, en la ciudad mexicana de Monterrey. El gol de Bonos en propia puerta, con la incursión dinámica a toda velocidad de Duerne en el sector izquierdo, hasta la línea de fondo, con el pase atrás para el taconazo afortunado de Joseph. Su remate tocó la espalda del guardameta y tomó dirección a la red. El cambio del paso de repente era tan solo en el minuto 10. Marruecos reaccionó, fue Hakimi un líder imparable, trepidante hacia arriba, como presente en casi cada acción sobre el terreno. En contraste con la intrascendencia de Brahim Díaz, entonces luego mejoró algo en el segundo tiempo, antes de ser cambiado al minuto de 20 del final, cuando peor se sentía el conjunto. El lateral del Paris Saint-Germain fue el motor que aceleró su selección hacia un empate indispensable. No solo eso, quien fue el Anatol 1-1. Plácido no sintió la inspiración de las jugadas anteriores, sin instantes antes se multiplicó con una doble parada ante el propio Hakimi Saibari plenas de reflejo. Después soltó un balón en el área con su manopla que quedó en el remate lateral. Ya surcaba encuentro en la media hora, le costó a Marruecos. Cuando encajó el 2-1, también de pronto con un derechazo impresionante, potente, a 126 km por hora, directo a la escuadra, e Isidoro desde fuera del área. Le benefició el desentendimiento de la pelea de Brahim Díaz por la posición en la jugada justa anterior. A los jugadores marroquíes les alteró no gesto, entre la incredulidad, la frustración y la rabia. Otra vez volver a empezar. Y otra vez Hakimi, cada balón que controló dirigió como un resorte, sobrepasado cada obstáculo por la derecha hacia el otro área. Su pase a la llegada de Saibari generó el 2-2 cuando pasaban segundos. Ya en el minuto 45 antes del descanso, el remate del centrocampista pretendido por el Bayern Múnich, nacido en la terraza, fue perfecto, con la derecha fuera de alcance del guardameta Haití. El rápido empate lo necesitaba. La segunda parte rebajó sus ocasiones. También la locura del primer tiempo lo intentó el Camões, lo respondió Plácido. Era ya la hora del encuentro, el empate visible en los videomarcadores, pero también sobre el terreno, sin que Marruecos fuera capaz de imponer la superioridad y la responsabilidad que tenía hasta el tramo final, cuando el liderato ya era imposible, por más de que Rahimi rescató el triunfo en la salida de un córner, minuto 78, y entregó a Yasmine para el 4-2 al minuto 88. La parada final fue de Bono, con el susto, en los últimos instantes, por un pelotazo a Ambat, atendiendo sobre el césped, abandonó el campo por su propio pie. Contundente fue el triunfo de Marruecos, que estuvo abajo en el marcador 2 veces y terminó ganando. 19 remates contra 7, 12 remates al arco contra apenas 2. Tuvo más el balón Marruecos con el 69% contra el 31%. Y por último, vamos a hablar del triunfo de Brasil, que sin problemas derrotó a Escocia por 3-0. Vamos a repasar este compromiso que se disputó en el Hard Rock Stadium, en la ciudad de Miami. Vamos a repasar este triunfo de Brasil, que ya golea con doblete de Vinicius y avanzó como primero. La selección de Brasil no tuvo problemas para imponerse por 3-0 ante Escocia en un partido que mostró toda su contundencia ofensiva y aprovechó las falencias defensivas de su rival, además del ingreso del astro Neymar. Extendió toda su jerarquía y aprovechó cada error de su rival. La canariña abrió el marcador al minuto 7, gracias a Vinicius Junior. El delantero brasileño capitalizó una desatención de defensa escocesa y definió con tranquilidad para poner el 1-0. El propio Vinicius volvió a aparecer al minuto 22, un nuevo fallo en la última línea de Escocia le permitió al atacante firmar su doblete y ampliar la diferencia antes del descanso. En el complemento, Brasil mantuvo el control del juego y terminó de sentenciar el compromiso. A los 60 minutos, Bruno Guimaraes asistió con precisión a Mateo Cunha, quien definió de primera para decretar el 3-0. Ya con el resultado asegurado, el entrenador brasileño le dio minutos a Neymar, que ingresó al minuto 76 con el partido completamente bajo control. Con una actuación sólida y efectiva, Brasil sumó una victoria convincente
y declaró su candidatura a la Copa del Mundo, liderado con la gran noche de Vinicius Junior y la contundencia de su ataque. Y bueno, a los 76 del partido, como dijimos, el entrenador Carlo Ancelotti decidió darle ingreso a Neymar, con el compromiso frente a Escocia cuando la canadiense ya se ponía con claridad por 3-0. El astro brasileño regresó a la acción en un momento de absoluto dominio de su equipo, sumando minutos a la recta final del encuentro correspondiente a la fase de grupos del Mundial 2026. Su ingreso fue recibido con entusiasmo por los aficionados que esperaban volver a verlo en escena con la camiseta de la verde amarela. Contundente, Brasil lo ganó sin problemas 3-0, 11 remates contra 21, 5 remates al arco contra 8, 46% de posesión de balón contra 54%. Bueno, y así terminó el grupo C, con Brasil con 7 puntos, por diferencia de gol terminó primero, 7 goles a favor, 1 en contra, más 6, Marruecos también con 7, 6 goles a favor y 3 en contra, más 3, Escocia con 3, tiene diferencia, 1 gol a favor y 4 en contra, menos 3, sabremos si más adelante clasifica como uno de los mejores terceros, y Haití eliminado sin puntos, con 2 goles a favor y 8 en contra, menos 6. Y bueno, así se va a jugar, se define el grupo D, se define el grupo E y el grupo F en esta Copa Mundial de la FIFA 2026. 3 grupos se definen en esta jornada. Por el grupo E, Curazao frente a Costa de Marfil será a las 5 de la tarde, será en el estadio Filadelfia, en Filadelfia jugarán. Luego, Ecuador-Alemania, partidas también. Ecuador tiene que ganar sí o sí para seguir con vida. Será a las 17 horas este compromiso. Luego a las 20 tendremos otros partidos también. Van a jugar por el grupo F, también tenemos más partidos. Túnez, Países Bajos, Japón, Suecia a las 20 horas, y a las 23 se define el grupo de Turquía, Estados Unidos y Paraguay, Australia. Bueno, nos encontraremos más tarde o mañana para hablar de estos grupos. Gracias, que pasen bien.